El 1492 fue un año movido en Europa. El 2 de enero, tras 781 años de presencia musulmana ininterrumpida, la reconquista española de la península llegó a su fin. La aristocracia española resguardada en las montañas, esa que evitaba el mestizaje y la luz solar para conservar la piel blanca y así diferenciarse de los moros, podía volver al aire libre. A esa altura, sin embargo, el contraste de su piel y sus venas ya había dado origen a la expresión sangre azul. Por el lado de los franceses, ya que su rey no podía creer en la existencia de un lugar inaccesible dentro de sus dominios, mandó a plantar una bandera a la cima del monte Aguilé. Lo asediaron como cualquier castillo, con escalera, gancho. Y pese a todo esto, los poderosos europeos no lograron alcanzar la altitud ya lograda por los incas en el volcán Llullayaco, de 6.739 metros de altitud, hasta que 4 siglos más tarde, un suizo ascendió a la Concagua. Y se descubrió América. Esas comillas son importantes. No solo hay incuestionables indicios de presencia vikinga en América casi 500 años antes del arribo de Colón. Además, hay convincente evidencia de que los vascos, ingleses y portugueses explotaban los bancos de bacalao en las costas de Canadá. Obviamente no estaban interesados en compartir los hallazgos con sus competidores, quienes no podían entender de dónde sacaban tanto pescado si ni siquiera ellos lo habían avistado en las costas europeas. Cristóforo Colombo, o Christopher Columbus, o Cristóbal Colón, dependiendo de la cultura, era un experimentado marino genovés. Él estimaba la distancia desde las Islas Canarias hasta Japón en 3.860 kilómetros. El fin de España y el comienzo de las Indias no está lejos, sino cerca, y es evidente que aquí el mar es navegable en unos pocos días y con buen viento. Hay que reconocer que en ese entonces la elaboración de mapas no se caracterizaba por su rigor científico. La propia palabra es una abreviación del latín mappa mundi, donde mapa era el pañuelo donde se borroneaba lo poco que se sabía. Pero eso no quita que Colón andara con una tuerca suelta. Desde la época de los griegos que se sabía que la Tierra era mucho más grande que eso. Pero el genovés cifraba su optimismo en Esdras, un profeta del Antiguo Testamento que, con el grado de información que podría suministrar la cartografía del siglo V a.C., sostenía que solo un séptimo de todo el planeta estaba bajo el agua. Para llegar a tan feliz conclusión, Colón acumuló en sus cálculos todos los errores de su conveniencia. Esdras había estimado que la masa terrestre del mundo conocido se extendía más de 225 grados, comparado con la autoridad establecida de la época basada en los cálculos del griego Ptolomeo de 180 grados y la cifra real de 130, a lo cual Colón añadió 28 grados para dar cuenta de las distancias terrestres mayores proporcionadas por Marco Polo, más 30 grados de la exagerada distancia de China a Japón reportada por Marco Polo igualmente. Esto lo dejaba con una distancia a recorrer de 77 grados de mar, por lo que decidió sustraer 9 grados adicionales en vista de que planeaba partir desde las Islas Canarias. Como la distancia a recorrer aún no le acomodaba, aplicó otra corrección al cálculo de Esdras, sacada de lo más profundo de su sombrero de mago de la cartografía. Consideró que la estimación de Esdras de la masa terrestre no había sido suficientemente alta, y en compensación aplicó otra corrección de 8 grados, llegando hacia los 60 grados a recorrer. Luego procedió de un modo similar para calcular la distancia equivalente a 1 grado, eligiendo selectivamente las estimaciones más bajas del pasado. Lo que hizo fue tomar los mapas de un iraní del siglo XI, llamado Al-Farghani, que estableció 1 grado como 56,7 millas, pero como buen genovés que era, consideró millas italianas de solo 1.480 metros, aun cuando se trataba de millas árabes de 1.830 metros. De no ser porque Colón reprobó cualquier curso de cartografía o de nociones básicas de rigor científico, la historia en Occidente podría haber sido muy diferente. Uno ya se puede imaginar la confiabilidad de las cartas que vendía mientras trabajaba junto a su hermano Bartolomé en una tienda de mapas de Lisboa. Colón había fallado ya 2 veces en su intento por convencer a los reyes portugueses de alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. Juan II, el rey luso, habrá sido un optimista, pero uno con los pies en la tierra. Él y su consejo ignoraban la distancia real, pero al menos conocían suficiente del negocio como para informar que los números no calzaban. Colón había enviado a su hermano a pedir soporte inglés, pero se vio retrasado por la pana de la época, captura de piratas. Iba de camino a convencer a los franceses cuando los reyes católicos al fin accedieron a financiar su locura. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla eran gente más compatibles con el signo de Colón. Isabel había crecido en el seno de una madre con tales desequilibrios mentales que acabó confinada en un castillo junto a ella y su hermano. Isabel encargó a sus tesoreros realizar los malabares necesarios como para proveer a Colón de 12.000 maravedíes anuales. ¿Habría forma de que yo os acompañara en el viaje? No, Caricina. Ya lo dice el dicho del navegante.
Si cuando viajas no quieres quejas, cuando tú viajes, viajas sin vieja. Parte del financiamiento vino de lo que se requisaba de los musulmanes y judíos que se negaban a convertirse al catolicismo tras la reconquista de España. Ante tan desmejoradas condiciones, sus números no hacían más que aumentar en tierra española. El obispo de Burgos, a principios del siglo XV, era originalmente un rabino llamado Shlomo Halevi, luego bautizado con el cristianísimo nombre de Pablo de Santa María. 3 insustanciables navíos salieron del puerto de Palos, con rumbo al oeste, surcando lo que pensaban que era el único océano del mundo, al que denominaban Mar Océano. El mayor de los 3, la Santa María, medía unos 24 metros de largo y la tripulación total alcanzaba los 90 temerarios. La distancia real del trayecto hasta Japón, suponiendo que este pequeño obstáculo al que hoy llamamos América se corriese por un lado, andaba más cerca de los 19.300 kilómetros, 5 veces más de lo conjeturado. La expedición tardó 37 días en navegar unos 5.500 kilómetros desde Canarias hasta las Bahamas. Así, las cerca de 130 días que hubiese tardado llegar hasta lo que debió haber sido su destino, era una odisea que requería una cantidad de agua, sin mencionar laxantes, para la que no estaban preparados. 2 días antes de avistar tierra, Colón tuvo que usar su poder persuasivo para que los capitanes de los otros barcos accedieran, a regañadientes, a seguir, pero solo estaban dispuestos a 4 días más. Ni pensemos en las cerca de 95 que le hubiese faltado para las islas de Asia. Si a la hora de que no se le cruza un continente en el primer cuarto de camino desde Canarias, toda la tripulación habría muerto de sed. Y todo este asunto no sería más que una factura más en los libros de contabilidad de los reyes católicos, posiblemente con una nota al pie de página que dijera mal negocio, no reincidir. El 12 de octubre de 1492, en una de las escenas que nos ha tocado a todos revivir desde chicos, Rodrigo de Tirana avistó tierra. Lo que no nos contaron fue lo que vino después. Aunque eran las 2 de la mañana y Colón debió haber estado en su séptimo sueño, declaró que por supuesto él ya lo había visto antes, de modo de embolsarse la recompensa de 10.000 maravedíes ofrecida por los reyes. El pobre vigía, molesto y desilusionado, una vez de vuelta se fue a África y se convirtió al Islam. Tras el desembarco inicial en Bahamas, la expedición continuó hacia el sur, hasta llegar a Cuba. El aventurero creía haber llegado a las tierras del legendario Gran Khan, el gobernante mongol del cual Marco Polo hablara tantas maravillas. Alguien debió informarle que para entonces aquel imperio ya se había disuelto hace casi un siglo. Sí, las noticias viajaban lento en el siglo XV. Aquel pedazo de tierra le pareció tan extenso que creyó haber desembarcado en la China continental, y hasta su muerte nunca supo que eso era una isla. Bueno, nunca supo que descubrió un continente nuevo. Al oír hablar a los indígenas de Cubanacán, queriendo escuchar lo que necesitaba, pensó que hablaban Kublai Khan. Después continuaron hacia la Española, actual Haití y República Dominicana, donde la Santa María naufragó. Y no sería una excepción en el currículum de Colón. 8 naves más cayeron en desgracia bajo la dirección del marinero más famoso de la historia. Volvieron con un cargamento de inservible pirita, pensando que era oro, inútiles cortezas, pensando que era canela, y ardientes chiles, pensando que era pimienta. A causa del naufragio quedaron en tierra 39 hombres. En el segundo viaje, el pequeño grupo de exploración se transformó en una masiva flota de colonización, formada por 2 naos y 15 carabelas. Cuando volvieron a tocar tierra, los 39 colonos ya habían muerto a mano de los indígenas, 11 meses después de haberlos dejado allí. A esta altura, las nuevas tierras habían amenazado con perturbar la paz entre España y Portugal. La solución fue simple: dividir al mundo en 2. Y sin tomarse la molestia de preguntarle al resto de la humanidad qué le parecía la idea, en 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas. Acordaron que desde el meridiano ubicado 370 leguas, etcétera, todo lo no ubicado al oeste sería español, y cualquier nuevo pedazo de tierra al este caería en manos portuguesas. Todo con la bendición del Papa Alejandro VI. Colón lideró 2 viajes más. En el tercero, su incompetencia como gobernador fue tal que se vio obligado a solicitar ayuda a España. En respuesta a su solicitud, un barco llegó con un emisario enviado para reemplazarlo, quien no tardó en arrestarlo a él y su hermano, enviándolo de vuelta a España con cadenas. Una vez libre, convenció a Isabel de que le financiase una 4ª y última expedición. El resultado, a poco andar figuraba varado en Jamaica junto a sus 115 hombres. La población local de taínos traía cada vez menos provisiones, cansados ya de estos barbudos obsesionados con el oro. Fue en ese momento de tal desesperación que emergió el gran vendedor de mapas defectuosos que llevaba por dentro. Con milagrosa fortuna, el genovés leyó en un almanaque sobre un eclipse de luna que ocurriría el 29 de febrero de 1504.
Así lo anunció y así ocurrió. Ante tamaño prodigio, los boquiabiertos indígenas retomaron el suministro de comida. Las nuevas tierras comenzaron a acaparar atención en la península, y a Colón le salió competencia. En 1499, Alonso de Ojeda exploró el norte de Sudamérica. A bordo iba otro italiano, Américo Vespucio, el primer hombre en demostrar que Colón llevaba años orinando fuera de la taza, y que esto, señoras y señores, es una masa continental independiente. En la segunda expedición de Ojeda divisaron las construcciones indígenas sobre palafitos en el lago Maracaibo. Denominaron el área como Pequeña Venecia, hoy distorsionada a la más familiar Venezuela. La repartija de este botín de dimensiones continentales estaba recién comenzando. Pero bueno, si este video te gustó, ponle me gusta y compártelo para que más gente conozca esta historia. Suscríbete, estoy revisando material como este periódicamente. ¿Y tú, qué te pareció la vida de Christopher Columbus? ¿Sabías estos datos? Y sería, muchas gracias. Ya basta ya de explicaciones. Isabel, dale las pesetas y que haga lo que le venga en gana, ¿eh? Con suerte se equivoca y a lo mejor descubre América.